Te habla nuevamente Lorena Ruiz Montoya y continuamos en el módulo 1 del Diplomado de Introducción a la Investigación Científica. En la presentación anterior abordé cualidades de las personas que hacen ciencia para entender qué es investigación científica. En esta presentación te hablaré de las corrientes filosóficas del conocimiento. Estas filosofías del conocimiento se han ido acumulando a lo largo del tiempo, por lo que el acercamiento a ellas es también un poco la historia del método científico, y simultáneamente espero que puedas valorar la importancia de tener un método en tu investigación científica. Te hablaré de las filosofías más conocidas que los científicos utilizan para apreciar, entender y conocer nuestro entorno y el universo, por lo que la información no dudo que te sea familiar, y si conoces otras será un gusto que la compartas en el foro de reflexión y dudas. Al estudio de las formas de ver y apreciar el universo se le sitúa en la filosofía y se le conoce como teoría del conocimiento. Las corrientes o teorías que hoy comentaré corresponden al idealismo, realismo, deducción, inducción, empirismo y racionalismo, y falsacionismo, información que en su mayor parte se basa en el documento de Ruy Pérez Tamayo. ¿Consideras que es necesario seguir un método para generar conocimiento? ¿Por qué consideras que debemos seguir o no un método para la generación de conocimiento? En nuestra vida diaria hay rutinas. Si las analizas, podrás reconocer que son acciones que se repiten, por lo tanto representan un método, que nos permiten llegar a un fin. Por ejemplo, llegar a tiempo a la escuela o al trabajo. Ese procedimiento tiene fases que pueden diferenciarse y tener una secuencia. ¿Qué pasaría si no sigues la rutina? Dependiendo de la habilidad que tengas para ajustarte a nuevas circunstancias, habría más o menos caos, y tus objetivos o metas del día podrían no cubrirse, o en el mejor de los casos, retrasarse, pero en otros habría consecuencias no gratas. La generación de conocimiento nuevo sigue un método para que podamos confiar en sus resultados y para que durante su aplicación o uso sea apropiado y seguro. El método científico se define en su concepción más general como el conjunto de principios teóricos, reglas de conducta y de operación mental y manual que se usan para generar nuevos conocimientos. Este conjunto de principios y reglas se han ido acumulando en el transcurso de las generaciones de las personas que realizan esta actividad. Reconociendo este camino e historia, se espera que se logre notar que esta definición es general y que un método científico puede significar más de un método, el cual depende del objeto que se desea conocer o entender. A continuación, te agradeceré que respondas las preguntas. En una sola oración responde: ¿cuál es el tema en el que deseas generar conocimiento nuevo? ¿Qué conocimiento tienes sobre el tema? Dependiendo de tu experiencia, puedes considerar que es poco o mucho, pero tienes conocimiento. ¿Cómo adquiriste ese conocimiento? Posiblemente tu respuesta sea estudiando. Si dijiste estudiando u otra forma, ¿seguiste un método? Una pregunta más. ¿Qué método utilizas para generar conocimiento nuevo? Es una pregunta que los científicos nos debemos hacer constantemente, y lo ideal es responderla a lo largo de nuestra investigación. Conocer el procedimiento intelectual y fáctico nos permite valorar el grado de verdad, las limitaciones y confianza del conocimiento logrado. En la teoría del conocimiento se reconocen 5 problemas o situaciones del conocimiento que pueden ser motivo de discusión debido a la diferente forma de recibir y procesar la información de las personas. Uno de esos problemas es la posibilidad del conocimiento, en el sentido de que por nuestras capacidades, al conocimiento lo podemos recibir como dogma, con escepticismo o duda, o lo podemos ver subjetivo y relativo. Es verdadero para unos, pero no para otros, y depende del contexto cultural. O de forma pragmática. ¿Tiene sentido? ¿Es congruente con los fines prácticos y utilitarios del conocimiento?
También lo podemos recibir de forma crítica. Conocimiento aceptado, aunque dudoso, mientras que no se muestre un conocimiento contrario. Otro problema o discusión es alrededor del origen del conocimiento. Básicamente se refiere a si es producto de la razón y pensamiento o de la experiencia del contacto con la realidad, con lo externo. Uno más es la esencia del conocimiento, en el que se establece una relación entre sujeto y objeto, de manera que el sujeto es el que define al objeto, o el objeto define al sujeto. Se reconocen dos formas del conocimiento, subjetivo y objetivo. El objetivismo señala que el sujeto captura o asimila las propiedades del objeto. En el subjetivismo no existen los objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos son producidos por el pensamiento. Las formas del conocimiento son intuitivo o razonamiento. Un problema más es el criterio de verdad. ¿Qué elementos tenemos para valorar el grado de verdad que encierra un conocimiento? Con base en estos 5 posibles problemas del conocimiento, trataré de caracterizar a las distintas corrientes filosóficas. Platón fue uno de los primeros filósofos que reconoce medios para tener conocimiento objetivo. Platón dice que el conocimiento se basa en ideas. Las ideas, para Platón, son entes universales, perfectos y con existencia verdadera. Por verdadero se entiende que son reales, no son imaginarios. Para Platón, los hechos y los objetos materiales son reflejos imperfectos de las ideas. Platón señaló que cuando adquirimos nuevos conocimientos, lo que realmente hacemos es aumentar nuestra comprensión de esas ideas. No se trata de conocimientos incorporados por medio de nuestros órganos de los sentidos. El conocimiento es acercarnos más al mundo de las ideas, por medio del intelecto, donde quiera que ese mundo se encuentre. Su método consiste en contemplar un objeto y reunir varios objetos de esa misma clase y se buscan patrones generales, de modo que se alcanza la idea del objeto. Ubico en Platón el origen del idealismo, corriente filosófica que señala que se aprende por la razón, y en el que el objeto no existe sin el sujeto, y la repetición determina su grado de verdad. La oposición al idealismo es el realismo. En esta corriente filosófica se afirma que hay cosas reales, independientes de la conciencia. Los objetos existen fuera de la mente y se hace una configuración mental del objeto. El grado de verdad se basa en la concordancia entre lo que observamos y la configuración mental que hicimos. El sujeto se mueve entre la observación y la reflexión. Así, nuevamente me permito decir que en la corriente filosófica del realismo, el conocimiento existe fuera de la mente, el origen es la observación, su esencia es el objeto mismo, es racional, el criterio de grado de verdad es la concordancia entre lo que nos hemos figurado del objeto y lo que vemos del objeto. Aristóteles es el filósofo que materializó las ideas introduciendo el empirismo, esto es, que era necesario experimentar con los sentidos para lograr el conocimiento. Para Aristóteles, la idea solo se conforma con la experimentación. Aristóteles propuso 4 formas de generar conocimiento: el uso de los silogismos, las definiciones, la inducción-deducción y la causalidad. Los silogismos son enunciados que se relacionan de manera lógica y jerárquica. Por lo general son 2 ideas que se asumen verdaderas y se hace una conclusión. Las 3 proposiciones deben tener un sujeto en común. Hay 2 formas de expresar los silogismos: a modo de inferencia, en la que la deducción es con base en 2 ideas previas, y la implicación o condicionada. El ejemplo clásico es: a modo de inferencia, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. A modo de implicación, si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Es importante recalcar que los silogismos ayudan a definir la lógica de las ideas,
pero nada nos dicen en cuanto a si son verdaderas o correctas, lo cual nos lo da la experiencia, según Aristóteles. Para valorar la verdad, Aristóteles propuso hacer definiciones. Aristóteles pensaba que lo más importante era la búsqueda de las definiciones correctas de las cosas, que es aquello que puede ser generalizable. Para obtener la definición, primero se determina el género y luego la especie, según Aristóteles. El género y especie denotan cualidades o atributos necesarios y suficientes para realizar la definición, que es única y universal. Según la filosofía aristotélica, el método para obtener conocimiento es establecer la esencia de los fenómenos que nos interesan y a partir de ella deducir sus propiedades, tal como se hace en geometría, en donde funciona muy bien. Por ejemplo, si definimos al círculo como una figura plana, este sería su género, en donde todos los puntos de la figura son equidistantes a un punto fijo. Este sería su especie. Tal propiedad sería automáticamente su esencia, que al mismo tiempo es convertible con el objeto, esto es, el círculo. Pero el propio Aristóteles vio que este sistema no era satisfactorio en vista de que existen otros atributos de las cosas, los llamados accidentes, que no pueden derivarse de su esencia. Por ejemplo, aunque la esencia del círculo es que todos sus puntos son equidistantes a un punto fijo, no nos dice nada de su tamaño o color. De hecho, el descubrimiento de la esencia de las cosas no puede ser un proceso puramente lógico y mental, sino que requiere examinación y sujetarse a los resultados del examen. El método de deducción de Aristóteles es semejante al de Platón en cuanto a que se observa un objeto, se reúnen los objetos de su clase y se obtiene la idea general. Debemos constantemente considerar si las características que les son comunes a todas las cosas u objetos examinados son constantes y así alcanzar una sola expresión general que sería la definición universal del objeto. Esta es la primera formulación de la inducción, procedimiento mental que va de lo particular a lo general. Se avanza en el conocimiento casi de forma repentina. De la constante observación de hechos particulares se hace la generalización. Aristóteles señala la participación de las percepciones sensoriales en la recolección de datos. En segundo lugar, supone que la mente tiene la capacidad de reconocer y aislar semejanzas entre objetos diferentes. En tercer lugar, que por medio de tales semejanzas se puede construir clases distintas como géneros y especies. La búsqueda de la causalidad es otro medio de llegar a obtener conocimiento. La búsqueda de las causas puede ser el medio para generar conocimientos. Para Aristóteles hay 4 tipos de causas: las materiales, eficientes, formales y finales. El ejemplo de la estatua de mármol que muestro aquí es tomado de la obra de Rui Pérez Tamayo, y el ejemplo del concepto de competencia es una contribución de mi parte. La causa material para la estatua es el mármol. Para la competencia son los individuos. La causa eficiente para la estatua es la idea de la estatua. Para la competencia en plantas es la diferencia en la absorción de nutrimentos. La causa formal de la estatua se dice que es desconocida. Para el concepto de competencia es la limitación de nutrimentos. La causa final de la estatua es desconocida y para la competencia es la supervivencia de la especie. Así, para la corriente filosófica del empirismo, el conocimiento se obtiene de la experiencia. Su origen está en la experiencia misma. Es verdadero y si la experiencia lo puede verificar. Es verdadero si la experiencia lo puede verificar. Es racional o intuitivo. Su opuesto es el racionalismo, donde el conocimiento es la razón pura. Con la reflexión es posible alcanzar el conocimiento. En la Edad Media, los silogismos son revalorados y se les conoce como silogismos hipotéticos. En este caso, las premisas o enunciados se consideran como verdaderas. Los enunciados se construyen con la información que está en la literatura científica. Hay 5 tipos de silogismos hipotéticos, pero los más importantes son los que tienen un modo de razonamiento directo e indirecto. En los
de razonamiento directo se valora si las premisas son congruentes con una conclusión. En general, en este tipo de razonamiento siempre habrá forma de ajustar las premisas con las conclusiones. Según los dedicados a la lógica, estos silogismos pueden ser circulares. Un silogismo apreciado por varios investigadores y filósofos de la ciencia como Karl Popper es el silogismo de Tollens y se trata de un razonamiento indirecto. La corriente filosófica del falsacionismo o método hipotético-deductivo indica que primero se establece una idea, no importa el origen de la idea. Se jerarquizan las ideas de lo general a lo particular y las ideas se ponen a prueba experimentalmente. No quiero decir experimental en el sentido de manipular o controlar variables en particular. Me refiero a las condiciones que se establecen para obtener un dato numérico o uno sensorial o de percepción. Es cierto que en muchos casos las matemáticas se usan como una herramienta adicional, debido a que se considera que el universo está compuesto de números, los números se pueden graficar y las gráficas revelan patrones o tendencias. Las causas y consecuencias de las tendencias se obtienen por la razón. Esta es una corriente filosófica establecida por Karl Popper y seguida por un buen número de investigadores de diferentes disciplinas. En esta visión no hay teoría o razón libre de observación, ni observaciones libres de teoría. La ciencia, esto es, la actividad de generar conocimiento por procedimientos claramente definidos, es la resolución de problemas, cuyas soluciones posibles serán acertadas en la medida que pueden ser falsables, en el sentido de saber sus posibilidades de fallar. De acuerdo a Ruy Pérez Tamayo, podemos reconocer 3 métodos de generar conocimiento adicionales al hipotético deductivo. Uno de ellos es el inductivo deductivo, que se basa en generalizaciones hechas a partir de observaciones particulares. Se acepta la realidad externa, lo cual se percibe por los sentidos. Se entiende lo externo por la razón. El método a priori deductivo captura mentalmente los principios generales, se deducen las particularidades y lo ideal está en la mente. Una cuarta opción de método es no hay método, no hay limitación de un marco de referencia. Es un procedimiento que se basa en la duda y en el escepticismo. El método hoy en día se compone, en mi opinión, de todo un poco, de la inducción, de la deducción, del realismo, de idealismo, de la experimentación, de poner a prueba nuestras ideas y además implica publicar y dejar la evidencia para las siguientes generaciones. El método científico no es una receta, pero en lo general se pueden reconocer las fases tales como preguntar. Esta pregunta surge de observaciones hechas y de conocimientos previos. Se hace un análisis crítico de lo que se sabe. Es altamente recomendable que se hagan observaciones preliminares antes de tomar el dato que será sujeto a análisis riguroso, estadístico o de otra índole. Una vez que se tiene el dato, se analiza y se infiere lo que nos dicen los datos. Se desarrollan explicaciones de los patrones y procesos mostrados por los datos y se ofrece el avance logrado a la sociedad académica, en general mediante publicaciones especializadas o de divulgación de la ciencia. ¿Debemos elegir un método? Creo que debemos de tratar de ser conscientes de los medios que usamos para generar conocimiento. Les comparto el consejo del doctor Severo Ochoa de Albornoz, un español, cuyo aportación a la ciencia fue describir de forma completa el ciclo de la respiración celular. Esa idea se las presento en esta diapositiva y básicamente es que si quieres generar conocimiento hay que hacerlo con todos los medios que se tengan, con toda la pasión y lo mejor que puedas, porque el sentido del logro será la mejor recompensa.